El material que estás a punto de leer fue compilado a partir de correspondencias privadas, documentos extraviados y relatos susurrados en los pasillos del Vaticano. Fuentes que, por razones que pronto se harán evidentes, prefieren permanecer en el anonimato. No puedo revelar cómo esta información llegó a mis manos, solo que el precio para obtenerla fue demasiado alto. Las paredes del Vaticano guardan secretos más antiguos que la propia institución. Entre sus 1.200 aposentos, existe uno en 1900 particular al que pocos tienen permiso de acceder. No figura en planos arquitectónicos oficiales, no aparece en ningún recorrido turístico, no se menciona en documentos eclesiásticos públicos. La Sala Roja, como se la conoce en el círculo más restringido de cardenales, se encuentra a 3 niveles por debajo de la Biblioteca Apostólica Vaticana, accesible únicamente a través de una puerta discreta detrás de una estantería de manuscritos bizantinos del siglo XI. Mi primer indicio de la existencia de esa sala ocurrió durante una investigación aparentemente inofensiva sobre reliquias católicas no catalogadas. Un bibliotecario anciano, Monseñor Guillermo Rossetti, tras varias semanas de conversaciones sobre textos apócrifos y meses de ganarse su confianza, deslizó sin querer una referencia a la Cámara de Audiencias Privadas. Cuando lo presioné, palideció, tragó saliva con dificultad y cambió abruptamente de tema. Al día siguiente, su puesto estaba vacío. Oficializaron su traslado a una parroquia remota en Sicilia, según los informes. El interés por la sala creció en la misma proporción que la resistencia que hallé al investigarla. Me llevó un año entero reunir fragmentos de información suficientes para comprender su importancia. Documentos del siglo XVIII mencionan renovaciones ordenadas directamente por el Papa Clemente XII, quien mandó revestir las paredes con un tipo peculiar de mármol rojo extraído exclusivamente de una cantera en los Apeninos, hoy desaparecida. Análisis petrográficos clandestinos de una pequeña muestra de ese mármol, obtenida por medios que no puedo divulgar, revelaron propiedades únicas. El material contiene una concentración anormalmente alta de óxido de hierro y trazas de un elemento no identificado que no figura en la tabla periódica conocida. Pero fue en el diario del Padre Pío de Pietrelcina donde hallé la referencia más perturbadora a la sala. En páginas que fueron cuidadosamente eliminadas de las ediciones oficiales de sus escritos. El santo estigmatizado describe haber sido convocado a la Sala Roja en 1947 tras reportar uno de sus más intensos episodios de bilocación. El relato es fragmentario, escrito con letra temblorosa. Las paredes parecían palpitar como si estuvieran vivas, respirando al compás de alguna entidad invisible. Cuando atenuaron las luces, percibí que el mármol emitía una luminiscencia sutil, formando patrones que se asemejaban a constelaciones desconocidas. Fue entonces cuando él se manifestó, no como en los textos sagrados, no como en las visiones de los profetas. El ser de luz habló en un idioma que mis oídos no comprendían, pero mi alma entendía a la perfección. Las revelaciones fueron tan arrolladoras que supliqué que se borraran de mi memoria, pues la mente humana no está hecha para soportar tal conocimiento. El resto de la página quedó manchado, como si fuera húmedo de lágrimas u otro fluido. Entre 1952 y 1997, 17 personas tuvieron acceso autorizado a la Sala Roja. De ellas, 6 fallecieron en el plazo de un año tras la visita por causas consideradas naturales. 5 desarrollaron afecciones neurológicas raras, caracterizadas por alucinaciones visuales específicas con patrones geométricos imposibles. 3 desaparecieron por completo.
El destino de las 3 restantes permanece clasificado bajo el más alto nivel de secreto vaticano. El caso mejor documentado es el del cardenal Federico von Hohenstein, quien en 1978 pasó 7 horas en la Sala Roja durante el cónclave que eligió al Papa Juan Pablo I. Al salir, testigos aseguran que parecía 2 décadas mayor, con el cabello completamente blanco, aunque había entrado con su cabellera negra habitual. Sus ojos, antes castaños, mostraban una heterocromía inexplicable. Uno de ellos se volvió de un azul tan claro que parecía transparente. Von Hohenstein no pronunció una sola palabra más, comunicándose únicamente por escrito hasta su muerte 3 meses después. Las páginas de su diario personal de ese periodo fueron confiscadas y selladas en archivos secretos, salvo una hoja que un asistente logró preservar. En esa página, el cardenal escribió: "La luz revela y la luz oculta. Lo que vi no puede describirse con las herramientas imperfectas del lenguaje humano. Somos recipientes demasiado frágiles para contener tal verdad. Ellos siempre han estado aquí, observando, guiando, esperando. La sala es solo un portal, una membrana entre dimensiones. El mármol rojo no fue elegido por su color, sino por sus propiedades vibracionales que permiten que su frecuencia permee nuestro plano de existencia. La Iglesia lo sabe desde hace milenios. Lo que llamamos milagros son manifestaciones secundarias de una tecnología tan avanzada que para nosotros es indistinguible de la magia divina". En 2004, un sismólogo del Instituto Italiano de Geofísica detectó una anomalía: microtemblores regulares emanando precisamente de las coordenadas del Vaticano con intervalos de 33 minutos y duración de 3,3 segundos cada uno. Curiosamente, estos temblores solo se detectan entre la medianoche y las 3 de la mañana. Al intentar publicar sus hallazgos, le cortaron el financiamiento y fue disuadido de redirigir sus investigaciones. 3 semanas después, todo su equipo quedó destruido en un incendio accidental en su laboratorio. En 2017, una religiosa que limpiaba los niveles inferiores de la biblioteca confesó, bajo condición de anonimato, que a veces escuchaba cánticos procedentes de las paredes cercanas a la sección bizantina, como un coro de voces masculinas y femeninas entonando melodías en una escala musical que hacía vibrar todo mi cuerpo de forma incómoda. Según ella, esos cánticos siempre precedían la llegada de dignatarios no anunciados y de comitivas que se dirigían al área restringida durante la madrugada. Logré mapear parcialmente esas visitas mediante registros de seguridad filtrados. Entre los visitantes figuran no solo altos funcionarios del Vaticano, sino también físicos teóricos de renombre, especialistas en lingüística antigua, genetistas y, más sorprendentemente, oficiales de alta graduación de agencias de inteligencia de varios países, que podría unir a este grupo tan diverso en reuniones secretas dentro de una sala que oficialmente no existe. La respuesta podría hallarse en un descubrimiento efectuado durante la restauración de la Capilla Sixtina en 1985. Informes técnicos confidenciales indican que, bajo capas de pintura de El Juicio Final de Miguel Ángel, se encontraron esquemas matemáticos y astronómicos que, según análisis informáticos, describen con precisión fenómenos astrofísicos que solo se descubrirían en el siglo XX, incluida la existencia de agujeros negros y la teoría de cuerdas. Esos esquemas fueron rápidamente encubiertos y el acceso a esa sección de la capilla quedó temporalmente restringido bajo el pretexto de fragilidad estructural. Para quienes buscan la verdad más allá del velo de la realidad consensual, sepan que el camino es solitario y peligroso.
Continúen con nosotros en esta búsqueda de los secretos ocultos que moldean nuestra existencia. Suscríbanse para recibir más relatos como este, revelaciones que pocos tienen el valor de compartir o enfrentar. En 2019, un exorcista llamado Domenico Salvador fue hallado en estado catatónico en su habitación del Vaticano, sujetando con fuerza un fragmento del mármol rojo. Al recobrar la conciencia 3 días después, su única declaración coherente antes de ser trasladado a una instalación de tratamiento especializado fue: «Ellos no son ángeles, nunca fueron ángeles. Hemos usado el lenguaje equivocado para describir el fenómeno durante 2 milenios». El fragmento de mármol fue confiscado y el Padre Salvador nunca volvió a aparecer en público. La conexión con el Padre Pío merece un análisis más profundo. Sus estigmas, manifestaciones físicas inexplicables para la medicina contemporánea, comenzaron a aparecer tras su primera visita documentada a la Sala Roja en 1918. Años después, en correspondencia privada con su confesor, escribió: «Las marcas en mis manos no son solo símbolos de la pasión de Cristo, sino conductos por los que recibo transmisiones que mi conciencia humana no puede procesar por completo. Por la noche, cuando estoy solo, brillan con una luz interior que proyecta información en las paredes de mi cuarto. Diagramas, ecuaciones, mapas estelares de sistemas fuera de nuestra galaxia». Al examinar escritos no censurados de místicos católicos a lo largo de los siglos, surge un patrón. Muchos describen sus experiencias usando metáforas sorprendentemente semejantes a conceptos de la física cuántica moderna. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, en su castillo interior, alude a estados de conciencia que recuerdan a la teoría de universos paralelos. San Juan de la Cruz, en su Noche Oscura del Alma, emplea nociones que hoy identificaríamos como entrelazamiento cuántico para describir la relación entre el alma humana y la divinidad. Una teoría perturbadora circula en círculos esotéricos, y si lo que consideramos experiencias místicas religiosas fueran en realidad contactos con una inteligencia no humana que usaba el vocabulario cultural disponible en cada época, la Sala Roja sería entonces una tecnología de interfaz, un sitio donde la membrana entre dimensiones se hace lo suficientemente delgada como para permitir comunicación directa. El Vaticano conserva, dentro de su estructura más secreta, un departamento no oficial llamado Custodes Luminis, guardianes de la luz. Rumores persistentes aseguran que este grupo, formado por personas con formación teológica y científica avanzada, supervisa la Sala Roja e interpreta las comunicaciones recibidas allí. Según estas fuentes, algunos de los avances científicos más importantes del último siglo fueron inspirados por información obtenida durante estos contactos y luego filtrados a científicos seleccionados mediante canales indirectos. Un manuscrito anónimo en foros de teorías conspirativas relata un incidente en 1986, cuando un técnico de mantenimiento entró inadvertidamente en la Sala Roja durante una transmisión. Presenció un fenómeno descrito como plegado espacial, donde las dimensiones de la sala parecían expandirse infinitamente mientras una forma luminosa de geometría imposible se materializaba en el centro. Según ese relato, el técnico envejeció 30 años en cuestión de minutos y comenzó a hablar con fluidez 12 lenguas antiguas, algunas extintas hace milenios. Fue inmediatamente aislado y su destino aún se desconoce. El astrónomo vaticano Padre Gabriel Funes declaró en 2008 que la vida extraterrestre podría ser compatible con la fe católica, refiriéndose a potenciales alienígenas como hermanos extraterrestres.
Lo que pocos advirtieron fue la elección de palabras en su declaración en latín, que al analizarse mediante gematría cabalística antigua, forma un código numérico que corresponde exactamente a las coordenadas de una estrella en la constelación de Cetus, de donde supuestamente provendrían los contactos. El análisis espectral de esa estrella, realizado en 2012 por el Observatorio de Monte Palomar, reveló anomalías que los científicos describieron como posiblemente artificiales. Variaciones regulares en la emisión de energía sin explicación astrofísica conocida. El astrónomo principal, el doctor Marco Hernández, publicó solo resultados preliminares antes de aceptar un puesto no especificado en el Observatorio del Vaticano y cesar completamente sus comunicaciones públicas. En 2010, durante la restauración de un fresco en la Capilla Paulina, técnicos descubrieron, oculto bajo capas de pintura, un diagrama que parece representar la estructura molecular del ADN, con doble hélice y pares de bases. El fresco, pintado en 1542, precede el descubrimiento del ADN por Watson y Crick en más de 400 años. El diagrama fue fotografiado por un restaurador italiano antes de ser rápidamente encubierto por órdenes de la Secretaría de Estado del Vaticano. El restaurador fue despedido y todas las copias de las fotos fueron confiscadas, salvo una que llegó a mis manos por vías indirectas. La conexión con el Padre Pío se profundiza al considerar su don de bilocación, la habilidad de estar físicamente en dos lugares al mismo tiempo. En lugar de un milagro tradicional, algunos teóricos sugieren que el contacto con el ser de luz en la sala roja alteró fundamentalmente la estructura cuántica de su conciencia, permitiéndole manipular las leyes del espacio-tiempo. Informes. Médicos secretos indican que muestras de sangre tomadas de Padre Pío tras sus visitas mostraron anomalías cromosómicas jamás documentadas en la literatura científica. La relación del Vaticano con agencias de inteligencia durante la Guerra Fría añade otra capa de misterio. Documentos parcialmente desclasificados de la CIA mencionan un programa llamado Looking Glass, dedicado a fenómenos paranormales, con posible uso militar. Entre 1968 y 1972, 5 agentes estadounidenses fueron enviados al Vaticano para una experiencia de calibración sensorial, en un lugar no especificado dentro de la Ciudad del Vaticano. Todos ellos luego formaron parte del programa de videntes remotos de la agencia, mostrando habilidades psíquicas superiores a lo normal. Curiosamente, todos reportaron visiones recurrentes de estructuras geométricas rojas pulsantes y entidades luminosas comunicándose mediante matemáticas puras. El jesuita padre Ernesto Veronesi, asistente del maestro de ceremonias papales en los años 90, dejó un diario codificado que solo fue descifrado tras su muerte en 2016. En él describe haber presenciado una ceremonia en la Sala Roja durante la cual la luz se plegaba como un tejido y voces que no eran voces, sino pensamientos materializados, se comunicaban con los presentes. Lo más perturbador, lo que llamamos ángeles, son proyecciones parciales que nuestra conciencia limitada puede procesar. Su forma real existe simultáneamente en múltiples dimensiones, y lo que vemos es solo la sombra de su existencia verdadera. En 2007, un equipo de investigadores independientes intentó cartografiar electromagnéticamente el subsuelo del Vaticano usando equipos de última generación situados en propiedades cercanas. Sus resultados, nunca publicados oficialmente, detectaron una burbuja de vacío cuántico perfecto justo donde estaría la Sala Roja, algo teóricamente imposible de ocurrir de forma natural y más allá de nuestra capacidad tecnológica actual. 2 semanas después,
Los 4 investigadores sufrieron accidentes aparentemente no relacionados. 3 sobrevivieron, pero dijeron haber perdido toda memoria de la investigación. La cuarta, la doctora Elena Vasilieva, desapareció mientras viajaba a una conferencia en Ginebra. Su último correo, horas antes de su desaparición, decía: "El velo está rasgado y vi a través de él. Ellos siempre han estado aquí, esperando a que evolucionemos lo suficiente". Es notable que casi todas las referencias a la Sala Roja en documentos filtrados utilizan un vocabulario consistente para describirla: nexo, umbral, portal, membrana, interfaz. Nunca santuario, capilla u otros términos religiosos convencionales. Esta distinción semántica sugiere una función fundamentalmente distinta de la espiritualidad habitual. En 2021, un físico teórico del CERN publicó un artículo proponiendo un modelo matemático para burbujas de realidad alterada, donde las leyes de la física podrían modificarse localmente. El artículo fue retirado tras 48 horas, alegando errores metodológicos graves. El autor, el doctor Juan Kepler, sin relación con el astrónomo histórico, aceptó un puesto en el Observatorio del Vaticano y no volvió a publicar nada. Un elemento frecuente en los relatos sobre la Sala Roja es la presencia de un objeto central llamado vagamente el relicario, el receptáculo o el cáliz. A diferencia de cualquier artefacto catalogado en las colecciones vaticanas oficiales, este objeto sería anterior al cristianismo e incluso a la civilización humana conocida. Un obispo ortodoxo ruso, tras una visita diplomática al Vaticano en 2011, anotó en su diario haber vislumbrado un objeto cristalino que contenía luz líquida en movimiento constante, como pensamientos hechos visibles. Mi investigación incluyó el análisis de patrones de construcción y reformas en el Vaticano a lo largo de los siglos. Curiosamente, el área donde estaría la Sala Roja permaneció inalterada desde el siglo IV, pese a múltiples renovaciones en zonas adyacentes. Más intrigante aún, imágenes satelitales de alta resolución muestran una anomalía térmica permanente en ese lugar, unos 3,3 degrees más frío que las áreas circundantes, sin importar las condiciones climáticas. La relación del Padre Pío con la sala y el ser de luz cambió tras su visita de 1947. Sus diarios mencionan transmisiones nocturnas que ocurrían incluso a distancia. Las paredes de mi cuarto se disuelven y estoy nuevamente en su presencia. El conocimiento fluye como luz líquida. Veo la creación y el fin del universo al mismo tiempo. Comprendo que el tiempo es una ilusión, una limitación de la percepción humana, no una realidad fundamental. Lo que llamamos milagros son manifestaciones naturales de leyes físicas aún incomprendidas. Quienes han entrado en la Sala Roja comparten rasgos fisiológicos posteriores: dilatación pupilar persistente, cambios en patrones de ondas cerebrales, especialmente en bandas teta y gamma, y un fenómeno descrito en informes médicos como resonancia celular. Muestras de tejido del individuo siguen respondiendo a estímulos específicos, aún aisladas del cuerpo. La Iglesia Católica mantiene un archivo aparte para casos de milagros no canonizables, fenómenos verificados que no encajan en la teología ortodoxa y por tanto no pueden reconocerse oficialmente. Muchos involucran individuos que identificaron inicialmente a las entidades como ángeles, pero cuyas descripciones difieren enormemente de la angelología tradicional. Entre características recurrentes: comunicación por transmisión directa de pensamiento, manipulación de materia a nivel subatómico y referencias a una red cósmica de conciencia que conecta toda vida inteligente del universo. En 2015,
Un teólogo franciscano publicó un tratado sobre apariciones marianas de los últimos 2 siglos, notando una evolución sutil en los mensajes atribuidos a la Virgen. De exhortaciones morales a referencias crecientes a tiempos de transformación y nueva conciencia. Su obra fue revisada por la Congregación para la Doctrina de la Fe y él fue enviado a un retiro prolongado. El manuscrito completo nunca se publicó, aunque fragmentos circulan en círculos teológicos, incluyendo un análisis lingüístico que sugiere patrones sintácticos no humanos. Lo inquietante de la historia de la Sala Roja es la coherencia de los relatos a lo largo de siglos, desde manuscritos medievales hasta documentos contemporáneos. Las interpretaciones varían. Algunos ven la experiencia como divina, otros como extraterrestre, otros como física dimensional avanzada, pero las descripciones fenomenológicas son extraordinariamente constantes. Para quienes profundizan en este misterio, persiste una pregunta. Si la Sala Roja es un portal, un nexo de comunicación con una inteligencia no humana, ¿cuál es el propósito final de este contacto? Los patrones de interacción sugieren un programa a largo plazo, una aclimatación gradual de la conciencia humana para un evento futuro. Documentos internos del Vaticano aluden a una fecha, 2033, 2000 años después de la crucifixión, como el momento de la convergencia. El último en entrar en la Sala Roja fue el cardenal Esteban Wyszynski en diciembre de 2022. 3 días después, presentó su renuncia por razones de salud y se retiró a un monasterio en los Alpes suizos. Un enfermero relató que el cardenal pasaba horas dibujando compulsivamente un símbolo geométrico complejo, parecido a un hipercubo fractal, mientras murmuraba: el velo se disuelve, ellos se acercan, la membrana no los detendrá mucho más. Cuanto más escarbo en este misterio, más patrones inquietantes descubro en mi propia vida. Mis dispositivos electrónicos fallan en mi presencia. Extraños me observan en lugares públicos. Recibo llamadas con una frecuencia extraña antes de la desconexión. Mi sueño se inunda de vívidos sueños de un salón rojo donde figuras luminosas comunican urgentemente en un lenguaje matemático que casi comprendo, pero olvido al despertar. ¿Qué fue realmente lo que presenció el Padre Pío en esa sala 3 niveles bajo la Biblioteca Apostólica? ¿Qué significa que tantos místicos católicos describieran experiencias alineadas con los conceptos de la física cuántica moderna? ¿Por qué agencias de inteligencia de todo el mundo mantienen un interés persistente en este lugar? Y lo más importante, si el velo entre dimensiones realmente se está adelgazando, como sugieren tantas fuentes, ¿qué significará para el futuro de la humanidad? Quizá tú, que has llegado hasta aquí, ya hayas sido tocado por este misterio sin saberlo. Quizá hayas soñado con geometrías imposibles, vislumbrado presencias luminosas o vivido momentos de conocimiento más allá de tu propia capacidad. Pregúntate, ¿qué significa el número 33 en tu vida? ¿Has experimentado alguna vez tiempo perdido, horas que no puedes explicar? ¿Has sentido que algo te observa simultáneamente desde todas partes? El reloj marca las 3:33 de la mañana. Mientras finalizo este relato, las luces de mi despacho parpadean rítmicamente aun cuando no hay tormenta. Mi ordenador muestra brevemente caracteres que no reconozco antes de volver a la normalidad. Por un instante, creo ver un patrón rojo pulsante en la pared frente a mí. La sensación de ser observado se intensifica. Esta puede ser mi última comunicación. Si estás leyendo esto, significa que logré transmitir la información antes de que fuera interceptada. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Buscarás la verdad por tu cuenta o te refugiarás en la comodidad de la ignorancia? La elección es tuya, pero recuerda,
Una vez que empiezas a ver los patrones, ya no puedes dejar de verlos. La sala roja existe, el ser de luz existe, y quizá, solo quizá, estén más cerca de ti de lo que imaginas. En este mismo instante, estás siendo observado.